Estimados estudiantes de la carrera de Administración de la Universidad del Pacífico, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a este espacio virtual. En esta oportunidad, como parte de las actividades académicas del curso de entorno macroeconómico a cargo del profesor Juan Carlos Salinas Morris, los integrantes del Grupo 7 de la Maestría de la Gestión Pública desarrollaremos el presente evento académico denominado Construyendo Economías Resilientes al Déficit Fiscal. Como todos sabemos, en medio de la actual situación económica que atraviesan varios países de Latinoamérica, el tema de déficit fiscal, que es la brecha entre lo que los gobernantes, entre lo que los gobiernos gastan y lo que realmente recaudan, se ha vuelto una preocupación constante, ya que factores como la baja recaudación de impuestos, la informalidad laboral y la fuerte dependencia en materias primas han generado que sea difícil mantener unas finanzas públicas estables. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el déficit fiscal no siempre es un problema, ya que lo importante es saber cómo manejarlo, cuánto dura, en qué se gasta y qué tan sólidas son las instituciones que lo enfrentan. José, nuestro tema es construyendo economías resilientes al déficit fiscal. ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias, Juan Carlos, por la oportunidad de intervenir. Sí, efectivamente, ¿no? Conforme en la clase de macroeconomía, el doctor Salinas nos ha explicado muy claro lo que es déficit fiscal, ¿no? Y tú mismo lo has dicho, ¿no? Es cuando el Estado gasta más de lo que recibe de ingresos. Entonces genera una brecha, genera, ¿no? Una necesidad de percibir más para poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, muchas veces esto obliga a los gobiernos a financiarse mediante deuda, ¿no? Externa o emisión monetaria, que generaría una inflación pues, que puede ser descontrolada y generar toda una crisis, ¿no? Ya hemos visto algunos modelos en Latinoamérica, que más adelante seguramente lo van a explicar, pero hay que entender de que esto muchas veces se debe a que las estructuras fiscales tributarias son muy débiles. Otra parte es la alta informalidad, que no ejecutan los tributos correspondientes, y muchas veces la dependencia de materias primas, que no hacen un mayor ingreso. Por lo tanto, si nosotros queremos generar una economía resiliente, ¿no? Y que esta resiliencia vaya contra el déficit fiscal, tenemos que fortalecer la capacidad del Estado para resistir y recuperarse de estos shocks. ¿Y cómo esto? Generando una sostenibilidad fiscal, ¿no? Para que podamos enfrentar estos aspectos que pueden ser externos. Hay que tener en cuenta que en Perú hay una gran informalidad y si nosotros logramos captar que esta informalidad genere los tributos correspondientes, vamos a generar ese colchón tan deseado y poder recibir con resiliencia ese impacto externo que nos podría afectar mucho. Gracias, Juan Carlos. Gracias, José. Pero ahora nos preguntamos, ¿las economías pueden vivir con un déficit fiscal? ¿Qué nos puede decir al respecto, Eduardo? Bueno, sí, desde una perspectiva teórica, académica, la viabilidad de las economías operen con un déficit fiscal de manera sostenida y recurrente es un fenómeno en realidad observable, ¿no? En el contexto de Latinoamérica, el déficit fiscal ha sido una constante histórica, si bien su impacto se ha modulado por variables como su magnitud y duración, el marco institucional y político, la calidad del gasto público y las modalidades de financiamiento. Es crucial discernir, ¿no? Que no todos los déficits son homogéneos en realidad. Algunos pueden catalizar el desarrollo económico, mientras que otros, de persistir y ser gestionados ineficientemente, pueden precipitar crisis macroeconómicas en su país. Gracias, Eduardo. Entonces, ciertamente las economías pueden convivir con el déficit fiscal. Pero sobre esto, ¿existen experiencias latinoamericanas? ¿Qué nos dice Servín? Bueno, sí, efectivamente, hay experiencias acá en Latinoamérica. Tenemos como ejemplo Argentina, que ha vivido también un déficit fiscal crónico desde el año 2009. Es así que el año 2012 y 2020 los déficits primarios superaron el 4% del PBI en varios años, habiendo sido su financiamiento mediante la emisión de moneda y deuda externa, lo que provocó una inflación alta, devaluación y crisis de balanza de pago. Por otra parte, Chile muestra un enfoque más responsable en vista de que el año 2020 2001 viene aplicando una regla fiscal estructural, lo que le ha permitido déficit en recesión, pero exige superávit en bonanza. Esto ha permitido una eficaz política fiscal contracíclica, siendo el caso que durante los años 2008 y también el año 2009, en la pandemia del COVID-19, 2020, incurrió en déficits temporales para proteger la economía, sin generar desequilibrios mayores. En el caso de Brasil, se registró un déficit fiscal elevado. Luego de la recesión del 2015 y 16, ante ello implementó un techo de gasto en el 2017. Sin embargo, pese a que esta medida estabilizó las cuentas, también limitó los gastos en las áreas sociales.
siendo un claro ejemplo que vivir con déficit es posible, pero requiere legítimas instituciones fiscales con reglas claras para para tal hecho. Excelente, Edwin. Entonces vemos que ciertamente algunos países latinoamericanos han sabido asumir el déficit fiscal en sus respectivas realidades. Ahora, ¿qué recomendaciones para reducirla podemos plantear? Franco. Claro, una de las recomendaciones sería implementar reformas tributarias progresivas, ¿no? Eh, en Latinoamérica es la baja recaudación de impuestos, ¿no? En relación al PBI, por lo que se debe ampliar la base tributaria, incrementando en forma progresiva el sistema fiscal, gravando más a los grandes patrimonios, rentas altas, ganancias de capital y enfrentar la evasión fiscal. Otra recomendación sería la de aumentar la eficiencia y calidad de gasto público. ¿Para qué? Para reducir el déficit fiscal es necesario también gastar eficientemente, focalizándose sobre todo en el gasto social, así como aplicar presupuestos por resultados, priorizando programas con evidencia de impacto, mejorando la gestión pública y, ojo, combatiendo la corrupción. Gracias. Muy bien, pero no existen otras recomendaciones. ¿Qué nos dices, Oscar? También se pueden establecer reglas fiscales y fortalecer las instituciones presupuestarias, teniendo en cuenta que las reglas fiscales son marcos normativos que imponen el límite de déficit y la deuda pública. Aunque no eliminan el déficit fiscal por sí sola, sí ayudan a mejorar la credibilidad y la sostenibilidad de la política, ¿no? Deben adoptarse también, ¿no?, algunas reglas fiscales, estructurales y anticíclicas, y se deben crear, pues, consejos fiscales independientes como mecanismos de vigilancia técnica. Del mismo modo, también se puede reducir la volatilidad del gasto, ¿no? Especialmente en aquellos países exportadores de materias primas. Por otro lado, también se podría impulsar el crecimiento económico y la formalización, ¿no? Es un crecimiento sostenido, inclusivo, incrementa la recaudación y reduce la presión sobre el gasto público. Por ello es necesario fomentar la inversión en el capital humano e infraestructura para reducir, pues, la informalidad laboral que limita la base tributaria y apoyar a las medianas y pequeñas empresas, ¿no?, para que se integren al sistema formal. Muchas gracias, Oscar. Excelente. Luego de tan importantes participaciones, podemos concluir entonces que al mirar lo que ha pasado en Latinoamérica, queda claro que el déficit fiscal no es necesariamente algo malo. Puede ser útil en ciertos momentos para activar las economías, pero si se mantienen por mucho tiempo sin una estrategia clara, puede poner en riesgo tanto la estabilidad económica como el bienestar de la población. Que sí, se puede vivir con déficit fiscal, pero todo depende de cómo se maneje. Es por eso que para construir economías que realmente resistan al déficit fiscal, se recomienda, como ustedes han indicado, implementar reformas tributarias progresivas y responsables, aumentar la eficiencia y la calidad del gasto público, establecer reglas fiscales y fortalecer las instituciones presupuestarias. Y finalmente, impulsar el crecimiento económico y la formalización del sector productivo. Todo esto para lograr, todo esto se puede lograr cuando hay voluntad política y buena gestión pública. Bueno, muchas gracias a los participantes y a ustedes por su atención y nos veremos en la próxima oportunidad. Nuevamente, gracias y hasta pronto.